todos. Es un gozo poder pensar en la persona de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Quisiera invitarlos a leer para comenzar en el libro de Hebreos. Vamos a estar en este libro de Hebreos, pero quisiera leer 3 versículos primeramente, comenzando con el capítulo 3. Capítulo 3 de Hebreos dice lo siguiente: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Más adelante, en el capítulo 7 y versículo 4, dice: Considerad, pues, cuán grande era este, refiriéndose a Melquisedec. Y finalmente, en esta parte introductoria, capítulo 12 y versículo 3, dice: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y las palabras que se repiten en estos 3 versículos que acabamos de leer es considerad. Y los hemos leído precisamente para detenernos a considerar a nuestro Señor Jesucristo en los minutos que siguen. Considerad es observar con detenimiento. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a observar con detenimiento, considerar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras consideraciones respecto de Él siempre débiles. No obstante, rogamos la ayuda de Dios para que podamos contemplarle un poquito más y en esa medida podamos también adorarle mucho más. Ahora sí, entonces, en el capítulo 1 de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta carta a los hebreos, precisamente dirigida a creyentes judíos, creyentes hebreos, habían pasado del ritualismo, la ley judía, a conocer como Salvador al Señor Jesucristo, pero algunos estaban trastabillando, algunos estaban volviéndose atrás. Entonces Dios les envía esta carta y es el único libro de la Biblia que se inicia con esta palabra Dios. Y sería suficiente para nosotros detenernos en esta sola palabra. Y sabemos que por toda la eternidad estaremos considerando a la persona de Dios. La palabra Dios, el nombre de Dios para los hebreos era supremamente importante. Ellos ni siquiera se atrevían a escribir el nombre de Dios por la reverencia que tenían respecto de Él. Dios nos ayude también a nosotros en esa reverencia profunda que debemos a su nombre. Dios. Entonces, en la mente del judío, iniciar de esa manera Dios, pues es algo supremamente importante, y lo que tenemos por delante es más que importante, es la misma persona de Dios. Entonces, dice que habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, Dios utilizó a sus profetas, hombres de Dios en el Antiguo Testamento, para dar su mensaje. Fueron sus instrumentos. Lo menciono por lo que viene a continuación. Dice en el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado
Y aquí es la primera aclaración. Aunque aquí leemos por el Hijo, realmente es en Hijo. Dios nos ha hablado en Hijo. Una cosa es que Dios haya utilizado personas en el Antiguo Testamento que eran sus instrumentos. Ellos hablaban, en el nombre de Dios. Pero cuando Cristo habla, Dios habla. No era un mero mensajero, era Dios mismo. Cuando aquí está diciendo entonces que nos ha hablado en Hijo, está diciendo que es su revelación absoluta y definitiva. Es lo que Dios está revelando de sí mismo. Cristo es la revelación de Dios a la humanidad. Cristo es el mensaje supremo. No hay más allá de Cristo. Si algo se quiere conocer de Dios, se conoce en Cristo. Por eso es que el Evangelio es tan precioso en nuestras manos, porque es el mensaje definitivo de Dios al hombre, el que nosotros tenemos y el que nosotros predicamos. Nos ha hablado en Hijo. Felipe le dijo: perdón, hermanos, el Señor Jesucristo, Felipe le preguntó al Señor Jesucristo: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor, con esa ternura y esa paciencia propias de Él, le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y aún no habéis visto al Padre. Y le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es entonces el mensaje supremo de Dios, la expresión de Dios. Nos ha hablado en Hijo. Y entonces vamos a detenernos a pensar en Cristo como el Hijo de Dios, así como Dios lo muestra en estos versículos, y ya lo leímos: a quien constituyó heredero de todo, y todo es todo. Nada se queda por fuera. Cristo es el heredero porque es el Hijo quien hereda. Y siendo el heredero, entonces le pertenece absolutamente todas las cosas. Nosotros nos detenemos a veces a contemplar la creación, pero hay muchas cosas que nosotros no conocemos, no vemos. Ni el mejor de los astrónomos puede ver todas las maravillas que Dios ha hecho, pues absolutamente todo es de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Él es el heredero, pero también dice aquí que es el hacedor, por quien asimismo hizo el universo. Y quisiera con esto leer otros versículos. Primero, en Colosenses capítulo 1 y versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los versículos más que dicientes, mostrando cómo el Hijo es Dios, que Cristo es Dios, y aquí en su carácter de creación, o cómo Él es el creador también de todas las cosas. Pero quiero ir en este mismo pensamiento a Proverbios capítulo 8. Para seguir pensando en nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8, versículo 23, dice, hablando la sabiduría, pero aquí es, o podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo: eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada,
antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, esos versículos, la sabiduría personificada, la sabiduría hablando, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu lleva nuestros pensamientos a la eternidad pasada, a contemplar al Hijo. Él es el creador, y si es el creador es porque siempre Él ha existido. Y su existencia eterna, y llegó un momento en que Él mismo se dispuso a crear. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando dice Dios allí en ese versículo 1, es Dios plural. Ahí presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo mismo, el Hijo de Dios, está creando. Cuando Dios hizo todas las cosas, dice, allí estaba yo ordenándolo todo. A veces pensamos que solamente es Dios, el Padre, por llamarlo de alguna manera, que fue el que creó, pero el Señor Jesucristo estuvo absolutamente involucrado en la creación. Y eso significa entonces que Él es todopoderoso, el Hijo, la revelación suprema de Dios. Volvemos a nuestro pasaje central en Hebreos, pero quería leer esos versículos porque la Biblia habla por sí misma, la Biblia se interpreta a sí misma, y podemos así asegurar nuestros pensamientos en el Señor Jesucristo. Hemos dicho entonces que es el heredero, hemos dicho que es el hacedor, pero también aquí dice el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor, el fulgor de la gloria de Dios. Eso significa que todas las perfecciones, todos los atributos, toda la gloria que se ve en el Padre se ven exactamente en el Señor Jesucristo. La gloria del Señor Jesucristo es la gloria del Padre, y eso calza perfectamente con lo que sigue, la imagen misma de su sustancia. Por eso leí también en Colosenses capítulo 1, versículo 15, porque dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es posible que Dios es invisible, pero tiene una imagen, no un retrato, no una réplica, sino una imagen exacta de lo que Dios es? El Señor aclaró en el capítulo 1 de Juan, y Él dijo, a Dios nadie le vio jamás, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo del Padre el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el Hijo de su amor, cercano a su corazón, y Él le ha dado a conocer al Padre. Él es la imagen exacta de Dios. El que me ha visto a mí, reiteramos las palabras del Señor, ha visto al Padre. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es el Hijo? Conozcámoslo a Él, que en esa misma manera conoceremos al Padre. No hay posibilidad de verlo a Dios. Él jamás se ha levantado de su trono, pero al conocerlo al Señor Jesucristo estamos conociendo a Dios. Y pensando en este
en este versículo de la imagen misma de su sustancia, me llevó a pensar en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 dice el versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan está en el Espíritu. Esa era la constante del apóstol Juan. En el capítulo 1, él está en el Espíritu en el día del Señor. Y entonces el Señor se le manifiesta y se le revela a él en gloria. Pero ahora en el capítulo 4 vuelve a decir que estaba en el Espíritu, pero ya en una esfera diferente. Dios nos ayude a todos para estar en el Espíritu, porque de otra manera jamás podríamos considerar debidamente al Hijo de Dios. Pero estando en el Espíritu puede ver el cielo, pero allí en medio del cielo está un trono, un trono establecido en el cielo, un trono puesto en el cielo. El que lo puso es Dios, y en ese trono uno sentado, y el que está sentado es el Padre. Y ahora entonces el Espíritu Santo nos va a describir cómo es el que está sentado. Y dice, y su aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Allí en esas piedras podemos contemplar a nuestro Señor Jesucristo. El jaspe de color blanco, claro, brillante. La cornalina, en cambio, de color rojo, intenso. Y eso nos hace pensar en la perfección de nuestro Señor Jesucristo, en la santidad de Él, en su pureza, en la perfección de su ser. Y el rojo nos hace pensar, por una parte, sí, en la ira que será derramada sobre el mundo entero, pero también ese rojo nos hace considerar su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el punto al que quiero llegar es que lo que se puede conocer de Dios son esas piedras. Entonces lo que podemos conocer del Padre es el Señor Jesucristo en su perfección, pero también en su obra en la cruz del Calvario. No hay manera de conocer al Padre sin conocer al Señor Jesucristo. Y la única posibilidad y el privilegio que tenemos de conocer a nuestro Señor Jesucristo y de esa manera conocer al Padre. Él es la revelación suprema de Dios, y asimismo vamos a verlo allá en el cielo cuando nosotros estemos en su presencia. Pero regresemos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice también la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya hemos visto que Él es el Hijo, que es el heredero, que es el hacedor, también el resplandor, la imagen misma de su sustancia, pero ahora nos dice que es el sustentador de todas las cosas. El todopoderoso Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo el universo, todo, absolutamente todo, de lo más grande a lo más minúsculo, microscópico, lo hizo nuestro Señor, pero ahora lo sustenta. Es decir, ¿por qué los planetas mantienen en órbita?
¿Por qué los mares no se salen de lo que Dios les ha trazado? ¿Por qué todo tiene un orden? ¿Por qué todo funciona a la perfección? Porque el Señor Jesucristo lo sostiene. Nosotros leemos en el capítulo 1 del Génesis y cómo Él fue hablando día por día y las cosas se fueron haciendo. La palabra de su poder. Dios hablando y creando, pero ahora se sostienen todas las cosas por el Señor Jesucristo, por la palabra de su poder. Si Dios, si el Señor Jesucristo puede sostener absolutamente todo, podemos estar confiados que a nosotros también Él nos sostiene. Y pensando en el poder del Señor para sostener las cosas y cómo Él nos puede sostener a nosotros también, imposible es no pensar. Cuando el Señor Jesucristo va en busca de la oveja hasta que la encuentra, buscó y buscó y buscó hasta que la encontró. Y cuando la encontró, no simplemente la cargó o la curó y la llevó caminando, no. La puso sobre sus hombros, el lugar de fuerza, de poder. Entonces nosotros podemos estar tranquilos, seguros, que el Señor nos lleva sobre sus hombros, de la misma manera que el sumo sacerdote llevaba a los nombres de los israelitas sobre sus hombros. Ahí estamos seguros. El Señor sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es esta misma palabra que estamos leyendo, esta palabra que estamos considerando, no más, no menos, la misma palabra de Dios. Pero después de decirnos todas estas cosas sobre la gloria de nuestro Señor, ahora entonces nos va a hablar de los horrores del Calvario, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Cuando se piensa en el Hijo, todo es sublime. Y cuando se nos menciona a nosotros, en cambio, es pecado. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahora, recordemos que los receptores de esta carta son hebreos. Cuando leían sobre purificación, ellos pensaban en la purificación del leproso quizás, pensaban en los animales puros e impuros, pensaban en la purificación de la mujer después del parto, pensaban en la purificación de la mujer después de la menstruación, pensaban en la purificación de el hombre con el flujo de semen y en fin, purificación. Y pensaban en los ritos y pensaban en los sacrificios que debían hacer para lograr esa purificación. Una purificación que de todas maneras era temporal, una purificación que no llenaba ni cumplía las expectativas de Dios. Y aquí dice del Señor Jesucristo, habiendo efectuado la purificación, habiendo efectuado, habiendo hecho una vez y para siempre. Estoy seguro que en su pensamiento está la exclamación del Señor, consumado es. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. En los israelitas, en los creyentes judíos podían pensar cuánta sangre de animales fue derramada para todo ese tipo de purificaciones. Pero acá la sangre del Cordero de Dios, y Él se presentó delante de Dios por su propia sangre. Cómo todo iba quedando atrás. Entonces, los israelitas podían pensar en los profetas del Antiguo Testamento, pero al considerar al Señor Jesucristo, al considerar su gloria, al considerar al Hijo, al considerar ese sacrificio perfecto, entonces no hay nada para comparar. No hay nada como el Señor Jesucristo. Cristo es superior a todos
y a todo podía ser la gran conclusión. Y ese es el tema de Hebreos. Cristo superior a todas las cosas y a todas las personas. Y el Espíritu nos presenta por qué Cristo es superior. Ahora pensando en la cruz del Calvario, ¿es el Hijo quien se ofreció en la cruz? Claro que sí. Pero el Señor Jesucristo dijo allí en el Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre y el Hijo han tenido siempre esa relación eterna y es imposible, inherentemente imposible, por lo que ocurre en la Trinidad, que el Padre abandonara al Hijo. No es posible. Es Dios en su carácter judicial derramando toda su ira en contra del Señor Jesucristo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Siempre me ha llamado la atención al leer los evangelios, específicamente al leer lo que ocurrió en la cruz, cómo el Espíritu guarda silencio durante las 3 horas de oscuridad. Se nos cuenta que fue crucificado a las 9 y lo que hicieron con él. Se nos dice lo que ocurrió a las 12, al mediodía, pero nada se nos dice lo que ocurrió entre Dios y el Señor Jesús allí, del mediodía a las 12 hasta las 3 de la tarde. Oscuridad absoluta. El trato de Dios con el Señor Jesús, el juicio sobre él, Cristo cargando nuestros pecados, siendo nuestro sustituto, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pasamos entonces de la gloria del Hijo y cómo Él es la imagen de Dios, ahora a contemplarlo allí en la cruz del Calvario, de lo más alto a lo más bajo, pero habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos considerando lo que Él es, hemos hablado lo que Él es, pero hemos visto también lo que Él hizo, efectuar la purificación de nuestros pecados. Pero ahora consideramos donde Él está, lo que Él es, lo que Él hizo en el Calvario, pero ahora donde Él está sentado a la diestra de la majestad con mayúsculas. A veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero hablando del Padre dice majestad, a la diestra de la majestad en las alturas. Retomando el Antiguo Testamento, los sacerdotes oficiaban y oficiaban, ministraban, sacrificaban, servían constantemente al altar o delante del altar en el tabernáculo o en el templo, pero siempre estaban de pie. El único sacerdote del Antiguo Testamento que lo vemos sentado es Elí, ya siendo anciano. Ahí lo vemos a él sentado. Y cuando lo vemos sentado y le cuentan que el arca se lo han llevado los filisteos, entonces se va para atrás y se desnuca. Es la única oportunidad. De resto, siempre de pie, no había descanso. La ritualidad, las ceremonias, la ley, aunque era de Dios, no podía traer la salvación plena, no podía satisfacer a Dios plenamente, porque los hombres jamás podían cumplir con los mandamientos de Dios. Y entonces viene el Señor Jesucristo, efectúa la purificación por nuestros pecados, resucita de entre los muertos como muestra de que el Padre está contento y absolutamente satisfecho con esa obra, y lo vemos ahora sentado, descansando, reposando, y ahora Él es nuestro gran sumo sacerdote, de la gloria a la gloria, de la gloria a la cruz, de la cruz nuevamente a la gloria. Es como el Espíritu Santo nos dirige los pensamientos, pero en todo esto el centro es Cristo. Lo consideremos a Él
en su persona, lo consideremos a Él en su obra, lo consideremos a Él donde está. Todo tiene por centro a nuestro Señor Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles. En la historia judía hubo muchas manifestaciones angelicales y para ellos era importante eso, los ángeles, y podían en cierto momento distraerse y poner mayor atención en los ángeles que en Dios mismo. Y ellos tenían esa admiración por los ángeles, porque en la historia sagrada, en la historia del pueblo hebreo, hubo manifestaciones angelicales. Pero aquí está diciendo el autor, Cristo es superior, hecho tanto superior a los ángeles. No se distraigan en los ángeles. Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Hay admiración por el arcángel Miguel. Cristo es muy superior. Está a la diestra de la majestad. La majestad, Dios mismo es el Altísimo. Cristo está a la diestra. La diestra es señal de poder. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces la diestra también es señal de descanso, de reposo, de delicia, de poder. Cristo está a la diestra de la majestad, no así los ángeles. Y luego lo que va a explicar de por qué Él está por encima de los ángeles, pues da sus argumentos. A ninguno de ellos le dijo, mi hijo eres tú. A ningún querubín el Padre le dijo, tú eres mi hijo. Si bien su criatura, pero no mi hijo, como lo es el hijo que estamos aquí considerando. A nadie le dijo tu trono, oh Dios. A ningún ángel se le dijo que es Dios. Tampoco a ningún ángel se le dio un trono. De Cristo, del Hijo, es el trono. Él es Dios, tu trono, oh Dios. A ningún ángel se le dijo que es el primogénito. Tampoco acá en el versículo 10, el Padre dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ningún ángel fundó la tierra. A ningún ángel se le llama Señor, solamente al Hijo de Dios, tanto superior a los ángeles. No hay nada que comparar, o si lo comparamos, pues evidentemente Cristo está muy, muy por arriba de los ángeles, de los profetas, de cualquier consideración del régimen levítico o judío. Vamos a leer ahora en el capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces ahora el Espíritu dirige nuestras miradas a la creación. En los versículos anteriores nos hace pensar en Adán, cómo Dios lo puso a gobernar sobre todas las cosas, pero ahora redirige nuestras miradas, utiliza eso para llevarnos al Señor Jesucristo. Y dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Él es tanto superior a los ángeles, pero ahora nos lleva a pensar en su humanidad, cuando Él fue hecho un poco menor que estas criaturas, por un poco de tiempo, durante esos 33 años, no menor en carácter, no menor en potencia, en ninguna manera, pero es la gloria de Dios, su gracia, haciéndolo un poco menor que los ángeles, identificándose con el ser humano, a Jesús. La primera mención de Jesús aquí en Hebreos
Y tenemos 7 referencias al nombre de Jesús en el libro de Hebreos. Y cuando leemos sobre Jesús, pensamos necesariamente en su humanidad. Y la primera vez que se menciona a Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo, cuando el ángel le da la noticia a María, o cuando leemos en Lucas sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, será su nombre, pondrá su nombre Jesús. Salvación, Dios salva, Él es el Salvador, su humanidad. Entonces en el capítulo 1 nos hizo pensar en el Hijo, su deidad. Pero aquí en el capítulo 2 vamos a considerar al Señor Jesucristo, el mismo Hijo, pero en su humanidad. Vamos a considerar al Hijo, a Jesús, perdón, en el capítulo 2, quien es el Hijo, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Vuelve el pensamiento. Nos lleva otra vez a considerar sus padecimientos, su muerte en la cruz, pero hoy lo consideramos y lo vemos a Él coronado de gloria y de honra. Cuando vemos al Señor en la cruz, lo vemos coronado con espinas. Mi querido hermano, y quiero terminar con este pensamiento. A mí me conmueve mucho pensar que el Hijo Eterno, la imagen misma de su sustancia, haya sido el que se entregó en la cruz. Y cómo Él permitió que le clavaran o que le colocaran esa corona de espinas en su frente, en su cabeza. El sufrimiento que Él experimentó por causa de ello, para la gloria de su Padre. Sí, primeramente, pero también para mi salvación, para la salvación suya. Cómo el Señor experimentó todo ese tipo de sufrimientos. Pero por más de que me enternece y me conmueve pensar en sus sufrimientos físicos, lo que Él experimentó en su cuerpo, ese dolor sin igual, indescriptible quizás, no fueron esos sufrimientos los que me salvaron. No fueron los azotes los que me salvaron. No fue la corona de espinas la que me salvó. Fue cuando Él cargó en su cuerpo mis pecados, sus pecados. Lo que nos dio la salvación a nosotros es que el Señor haya bebido la copa de amargura. Es que Dios haya derramado su juicio en contra del Señor y que haya quedado absolutamente satisfecha su justicia. Y ahora nosotros, salvos en Él a causa del padecimiento de su muerte, Él murió por nuestros pecados, entregó su vida, encomendó su espíritu a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Allí en los evangelios dice que le dieron a beber de una copa y que Él no quiso beberla, pero acá dice que gustó la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Uno solo murió por todos los hombres, un hombre por todos los hombres, pero solamente los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos salvos. Finalmente dije, ya finalmente, pero ahora sí quisiera terminar acá pensando en la humanidad del Señor Jesucristo. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Él mismo padeció. Y esta palabra padecer la vamos a encontrar varias veces en este libro. El padecimiento de Cristo. Él lo experimentó todo como hombre. Él lo experimentó todo tipo de sufrimientos en su humanidad y eso lo capacitó a él para ser nuestro gran sumo sacerdote. A la diestra del Padre está uno que se compadece porque nos entiende. No fue Moisés sacerdote, fue Aarón sacerdote. Y quizás porque Moisés nunca fue esclavo, Aarón sí. Cuando llegaban los israelitas a hablar con Aarón, Aarón podía entender perfectamente lo que era la esclavitud en Egipto. Moisés no lo entendía. El Señor Jesucristo nos entiende porque lo vivió. Él sabe, Él se compadece de nuestras debilidades porque es hombre, 100% hombre, 100% Dios, capítulo 1, 100% hombre, capítulo 2. Es fiel, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que el Señor prospere su palabra.